tuberculosis. Tienes el Robert Koch, ¿no? Es el inventor de la micobacteria tuberculosis, que inició los postulados de Koch y confeccionó la primera tuberculosis. Esto es muy importante porque la tuberculosis es tan antigua como la humanidad. Miren, en el Homo erectus había tuberculosis. Y cuando había la etapa del hombre que terminaba el fuego, el neandertal, el cromañón, las primeras ciudades, las primeras civilizaciones, sí, la tuberculosis ya está por más de 3 millones de años. Y todavía no podemos encontrar ni siquiera más. Estima que actualmente hay más de 10 millones de enfermos al año de tuberculosis a nivel mundial y las que más han visto la mayoría son varones, ¿no? Casi 60%. Pero hay un porcentaje bien grande de niños. Casi el 10, más del 10% de todos los enfermos son niños. Miren la relación de los fallecidos. Más de 1.2 millones de pacientes fallecidos por tuberculosis en el mundo, VIH negativo. Perdón. Este es el porcentaje, el número de los pacientes con VIH negativo, y hay un caso, un cuarto de ellos, y pacientes con VIH. Dentro de las Américas es una revisión que involucra todas las enfermedades e infecciones en Latinoamérica. El Perú ocupa el segundo lugar, ¿no? Obviamente, el 31. Ahora también vemos algunos países con mayores casos estimados de tuberculosis. En el último reporte de las Américas, obviamente Brasil nos implica en dimensión y en población, ¿no? Hay temas muy importantes que deben de saber de tuberculosis. ¿Para qué? Para que primero, para que no se contagien y que tengan también el desempeño. Segundo, porque cuando hagas según sí o sí van a manejar el programa de tuberculosis. A no ser que hagan equivalente que vayan una vez a la semana, ¿no? No hace tanta población y ganan su plata, ¿no? Ahora ganan muy menos de lo mismo. Y se va más lejos como yo, ganan muchísimo más. Pero siempre van a tener el programa de tuberculosis. A veces no caigan en el error, porque no en la sierra el aire es limpio, nadie se enferma. No sean tan bobos. Por ser el aire limpio, vienen con sus cavernas, ¿no? Hay que valorar siempre la cadena epidemiológica de la transmisión. El agente causal, la célula como fuente de infección, el mecanismo de transmisión, la influencia susceptible. Cuando hablamos del agente causal, hablamos de la micobacteria, ¿no? Características intrínsecas fundamentales de la micobacteria. Hay varias, ¿no? Las que nos interesa a nosotros, la micobacteria tuberculosis. Es una bacteria bacilo ácido resistente al frío, a la congelación y a la desecación. Es muy sensible al calor, a la luz solar y a la radiación ultravioleta. Es un aeróbico estricto, es decir, depende del oxígeno y de un pH adecuado para poder adquirir un comportamiento polivalente según el medio en el cual se ubica, y es muy lenta su capacidad de división, ¿no? Las características intrínsecas hacen que sea una bacteria bien difícil de extinguir, ¿no? No produce toxinas, tiene una división lenta que puede hasta 24 horas. Y pueden estar en estado latente en el reservorio, ¿no? Por muchísimo tiempo y después de ser enfermedad, donde se le conoce como tuberculosis latent, ¿no? El agente alto de la micobacteria es este, ¿no? En los pacientes que también, es decir, que parte de como los ángeles, los travesores de la 1 en un pH normal, de 7.3 a 7.4. Y esto es lo que es. Así es la caverna. Condiciones ideales en las cuales vive la caverna y el pulmón. Así se trataba hace años. Le ponía calor. ¿Por qué? Porque era de calor. Estaban matando a la salud, pero no funcionaba. Pero esa es una de las primeras terapias de los pacientes con tuberculosis. Esto es muy importante, ¿no? Cómo está conformado la pared celular de la micobacteria, porque aquí no radica todo el problema de la inmunidad a partir del tratamiento. Y una pared espectacularmente poderosa, ¿no? Está llena de peptidoglicanos, en su mayoría, los cuales dificultan la penetrancia de los fármacos a la pared de la micobacteria. Por eso el tiempo y el número de dosis que tienen que recibir los pacientes con tuberculosis.
tiene también tipo aramidobananos, ácidos glicólicos, los cuales son los más desgraciados. ¿Por qué? Porque cuando detectan a los antibióticos centrales, estos ácidos glicólicos cierran acá y jamás dejan que usan la pared del tejido vital. Tiene líquidos libres, glucolípidos, etc. Este es un poquito todo esta imagen que acabamos de ver, todo esto está acá. Es una imagen de microscopía electrónica, todo increíble. Yo siempre he tenido mucha curiosidad cómo es la mente humana para llegar a graficar todo lo que va a estar espectacular. Importante. Este señor es el señor o el doctor José Caminero, que es el padre de la tuberculosis en la lengua española. Él es el dueño del hospital de las Islas de la Gran Canaria, sería por España, y es el hombre de nuestra lengua de habla hispana que más estudia tuberculosis en el mundo. Él es el que realmente actualiza toda la información que tenemos, gran parte se la debemos a él. Es bastante loco el hombre, pero bueno. El hombre sano infectado, miren, esto es, actualmente ¿cuántas personas hay en el mundo? ¿Cuántas? Algo de 8.000, 8.2 millones, algo así. Es un poquito más de eso. Pero ustedes se dan cuenta de la relación que es casi un tercio. Más de un tercio de la población mundial infectada por tuberculosis. Y que hay aproximadamente más de 50 millones de personas que son reservorios de tuberculosis persistente. El hombre puede ser sano o enfermo, ¿no? Tenemos aproximadamente 12 millones de pacientes enfermos con tuberculosis y de ellos medio millón con tuberculosis y medio. En los animales, generalmente en el ganado bovino, puede que sean también reservorios. Los que no son reservorios son utensilios, etc. Por eso cuando vienen los pacientes que dicen, doctor, mi hermano, mi hijo, estoy preparando, vigilar, unas esquinas, etc. Le pongo su ropa, su plato, su canto, no es necesario. No son reservorios. Yo siempre les digo no, porque los quieren tirar. Y el tema psicológico es muy importante en el paciente que va a recibir tratamiento de ese tiempo. Ahora, salvo que el paciente tenga una hemoptisis activa, ¿no? No se puede con el gobierno de tu hermano que está hemoptizando todo el día y está retornando la cuchara, ¿no? Es más por higiene que por otra cosa. Pero de ahí que se come nuestra cuchara y no voy a tomar, eso no existe. Ahora, esto es muy importante. Esto es lo que más o lo que menos saben en casa, nunca dicen seguir. Tanto nosotros los aerosoles, las gotitas miden menos de 5 millas. Esas son las más efectivas para enfermar y llegar hasta el último alveolo que tiene. ¿Cuánto me llega del COVID? Menos de 10. Algunos menos de 1, o sea, eran peor. Totalmente desgraciados. Por eso en el COVID solamente funcionaba la N96. Y la Sinor y todo eso. Pero no lo conocen, no. Aunque utilicen bien su mascarilla siempre, pero bien, pues correcto. Yo soy alumnos que los celestes lo ponen para adentro. Y digo, ¿por qué no te llevaron el COVID? La tuberculosis de diabetes tiene la misma capacidad de producción de aerosoles. Las gotitas mayores tienen más peso, son las que caen más rápido en el suelo, y las gotitas más pequeñas, que son las más terribles estas, son las que quedan más tiempo suspendidas en el aire. ¿Y por qué? Porque al quedarse más tiempo suspendido en el aire, se van a evaporar lentamente, se cristalizan, creando un núcleo de material infeccioso, y ese núcleo puede estar hasta 24 horas suspendido al aire. No es que estornudo un paciente con tuberculosis, me cargo, ya señora, ahora sí ya se puede abrir. Puede quedar hasta un día en el aire. Las gotitas grandes siempre se atrapan en la vía aérea superior y las gotitas pequeñas con los núcleos alcanzan el alveolo y son las que causan la infección.
van a seguir menos de 5.000 preguntas realizadas. Hay de transmisión de la tuberculosis, las personas que más tosen, obviamente, ¿no? Porque si más tosen, liberan más aerosoles de tamaño pequeño, más tiempo de aerosoles suspendidos en el aire y más riesgo de contagio. Los pacientes con VIH positivo, obviamente. Los que menos permiten, los pacientes que están sin tratamiento también, los enfermos que acaban de iniciar tratamiento, eso es muy importante. A veces no, pues ya no contagio. ¿Cuándo se inició el tratamiento? Ayer, se lo sigue. Mínimo tiene que estar un mes de tratamiento para disminuir y valorar el efecto bactericida y por otro drogas. Ustedes saben, ¿no? Es lo que los tipos de casos con pobre respuesta al tratamiento. Eso es lo que hay que hacer. 70% para hombres, 30% para mujeres. Riesgo de tuberculosis activa en personas, obviamente. Los pacientes que han hablado con de efectos, ¿no? Los pacientes con VIH en estadio SIDA, la combinación de VIH y tuberculosis es bastante frecuente, pero también es bastante mortal en los pacientes. Se incrementa muchísimo la mortalidad, hasta un 60% de la mortalidad de los pacientes en estadio SIDA que hacen tuberculosis. Y si a eso le agregamos cada tuberculosis, no sé qué pueden hacer los pacientes de VIH con biliar, sistema nervioso central, mal de corte, de todo, peor. Pero pacientes que siguen trasplantes o inmunoterapia, aquellos pacientes con silicosis, diálisis, carcinomas, etc. Ustedes se dan cuenta para todas las otras cosas respiratorias siempre están los diabéticos. En los siempre están los diabéticos. Método diagnóstico muy importante. El primero, hay 5 formas de diagnosticar tuberculosis. 1 es la clínica, 2 es la radiología, 3 es la bacteriología, 4 son las pruebas moleculares y 5 es el biología. Respecto a la primero, que son las imágenes, predominantemente podemos tener en tuberculosis cualquier tipo de lesión. Podemos tener opacidad en vidrio registrado, podemos tener lesiones nodulares simples o múltiples, podemos tener el crisis o podemos tener consolidaciones. Todo esto puede haber en tuberculosis. Pero existe un signo de tuberculosis activa, ¿no? Que es el árbol de brote. El árbol de brote es patognomónico de los pacientes con tuberculosis. La tomografía de tuberculosis tiene una sensibilidad de más del 90%. Es la atacada, ¿no? Donde nos permite valorar lesiones o pequeñas cavidades y más porcentaje en relación con una radiografía de tórax, ¿no? Y la tomografía de tuberculosis sirve básicamente para determinar si hay diseminación de tomografía, lo cual se determina como nódulos centrolobulares y el árbol de brote. Cuando tenemos un paciente con árbol de brote que está tosiendo más de 2 semanas, tiene tuberculosis. Eso es muy importante, la diferencia del 80% de pacientes con enfermedad activa de casi el 90% de pacientes con enfermedad inactiva. Esto es el árbol de brote. ¿Ya? Donde hay ya compromiso de un centro nuclear. Esto es tilia, de nódulos. Obviamente el árbol de brote es esto el árbol de brote y estas son las lesiones capitales de la cabeza. Esto es árbol de brote. Es como un árbol, es como un árbol, por ejemplo, el árbol de brote. Es como 141 y esto fue el árbol. No van a ver un árbol con tallos, con manzanas, no. Tiene un poquito de imaginación. Pero estas son las lesiones. Siempre una lesión pequeña y arriba con un árbol con ramificaciones. Así lo considero. Todo esto puede haber en la tuberculosis. Por eso la tuberculosis, al igual que la silicosis, al igual que la sarcoidosis, se le considera la todas las simuladoras. Pueden simular cualquier otro tipo de patología. El diagnóstico microbiológico. La vaciloscopía es de lejos lo que más se usa, lo más barato y lo que se va a usar toda la vida. Se necesitan 200.000 métodos más actuales y modernos. ¿Por qué? Porque nos permite valorar el enemigo cómo se ven los vacilos.
dos tipos de función, de la Nielsen, que es la que más utilizamos, y la Bravina, ¿no? La Nielsen, la que se ve acá, son vacíos de color rojo, con un fondo azul y blanco, y la Bravina se ven más tonos, ¿no? Amarillos, brillantes, pero acá determinados necesita un microscopio de fluorescencia. Y no todos los celulares lo tienen, pero el microscopio que puede sentir importante, ¿no? Todas las bacterias se ven igual. Eso es importante. Por eso todo ubicado es algo positivo, todo vacío que significa sea uno, se manda a cultivar. Porque recuerden, no solamente existe la micobacteria, existe la OVE, la africana, un montón de micobacterias. ¿Y qué muestra más nos podemos confundir en relación a que todas se vean igual y es sumamente necesario cultivar? ¿En qué parte de tu cuerpo puedes encontrar micobacterias? No me digan en el cerebro. No. ¿Dónde? ¿Qué sabe? Vaginal. Está cierto. El tracto urogenital. Ahí tenemos micobacterias atróficas. Por eso cuando tenemos un pK positivo en orina, aguanta. Primero lo cultivamos. Pero si tenemos un pK positivo en el pulmón, no, nada, no puede haber un pecado en ninguna otra parte del cuerpo que no sea en el tracto genitourinario. Pero como estamos en Perú, si nos sale un pecado en el tracto genitourinario, ¿qué hacemos? Pues andamos. Porque de 100, 99.9 son huevos. En la literatura dice eso. Un pecado positivo durante el tratamiento puede ser también una micobacteria muerta o un virus o un atenuado, ¿no? ¿Por qué se utiliza y se va a utilizar siempre la vaccinoscopía? Porque es una técnica de elección. Es rápida, sencilla, bajo costo y importantísima para la salud pública. Esto es muy importante. Son necesarios mínimo 10.000 bar por cc para hacer un pecado positivo. Acuérdense, hay una terrible norma que cuando un bar, pregunta de bar. Se precisan menos de 10 vacilos para transmitir la infección. Menos de 10 vacilos. Y para que tú puedas tener un pecado positivo, 10.000. ¿Y qué hacemos con esta diferencia? ¿Quién sabe qué es esta diferencia? De 10 a 10.000. Los tóxicos y vacilantes. Pacientes que llegan a ser pecado positivo porque tienen un bar. ¿Qué hacemos? ¿Los tratamos o no? Pero ahí sí para nosotros es un dolor de cabeza. Porque tenemos que ahondar en buscar más muestras hasta tener un pecado, porque tener un problema no podemos hacer prueba de sensibilidad, no podemos cultivar, no podemos hacer nada. Cuando tenemos ya un pecado positivo, ya con 10.000 mínimos, tenemos a lo que tengamos 5 o 6, un poco más. Pero después aparece. Siempre. Esto es muy importante. Cuando tenemos una lesión cavitaria como acá, tenemos hasta un 80-90% de probabilidad de que la vaccinoscopía salga positiva. Es decir, doctor, ¿cuánto le vas a hacer, doctor, si tienes un paciente con esta lesión? ¿Quieres hacer una pregunta capciosa? Hay que pedir la respuesta ya. ¿Cuánto le vas a pedir a un paciente que tiene una lesión cavitaria gigante que van a ver? Sería muy bien. La gente se pone en el mercado porque es un campo social. ¿Cómo le pedirías? Es baratísimo, no hay ni que puede. No le entendí bien la pregunta. Si tienes un paciente con esta lesión cavitaria extensa, ¿cuántos mecanos puntos le pedirías? Ninguno. ¿Qué dijo ninguno?
No En sé. el esquina, ya se. Sería No, todo lo que se 5. está formando para salvar a los pacientes, no para matar. Perdón. Sí, aprox 5. 4, 5. ¿Por qué no le piden los que sean necesarios? Si les estoy diciendo que cuando tú tienes este tipo de lesión, hasta el 90% puede ser positivo. Ah, entonces ya. ¿Te cuesta tanto? No tiene ningún objetivo de la clase. Les estoy diciendo, cuando tú tienes una lesión gravitaria, esa lesión es la que nos da hasta un 80-90% de posibilidad de que tu escudo salga positivo. Todos los días. Ahora, si tienes nódulos, el menos del 50% está bien algo. Si tienes nódulos, ¿qué hacemos? No vamos a hacer pronto de 10 vasculopías al día, todos los días. ¿Qué vamos a hacer? Ahí sí entramos con broncoskopías al pulmón, le sacamos un buen trabajo del pulmón y le hacemos esta. ¿Por qué? Porque si lo voy a tener escupiendo un paciente que tiene solo un nódulo como esta tomografía, va a pasar un año y no va a salir positivo Ahora, tenemos que tener en cuenta que hay niveles que son poco vaciníferos. ¿Quiénes son los pacientes poco vaciníferos? Esos pacientes pueden tener una lesión espectacular como esta y tratar un barro. Ahora, hay que tener en cuenta dos cosas para la vasculopatía. Uno es la muestra. Así como es espectacular y es barato y rápido, es valorar la calidad de la muestra. La muestra tiene que ser escura. El estudio de la mañana, en ayunas, que no tiene que tener sangre, el resto de comida. Y también depende de quién esté detrás del microscopio, ¿no? Porque imagínate, yo le pongo los tubos largos que pueden ver, y tú vas a encontrar un microscopio. No, no sé, porque no estás capacitado para hacerlo. Muchos empiezan a trabajar los hospitales, las estrategias, y algunos están capacitados para ver. Por eso va a depender mucho de eso. También puede haber falsos positivos, como tenemos el caso de las microbacterias, ¿no? Nocardias, zorras, etc. Y esto es muy importante para nosotros. En un país de alta unidad endemia, en el país Perú, más del 99% de los beta positivos son tuberculosis. Es por ello que todos se tratan. La limitación es su sensibilidad. ¿Por qué? Porque, como les digo, depende de la muestra y de quién observe la muestra, ¿no? Y esto es lo que nos ayuda a perfeccionar, entre comillas, la vasculopatía, que son las pruebas de función o las pruebas moleculares, ¿no? El cultivo es el gol estándar, ¿no? Pero demora mínimo 2 meses. En 2 meses esperamos que el paciente, obviamente ya está sin pulmón, 2 meses, o sea, no podemos esperar. El PCR médico real que se tiene es como que la vasculopatía, pero ultra high definition, ¿no? 2 horas de la diagnóstico de tuberculosis y la a su vez el diagnóstico de resistencia a la medicina. ¿Por qué? Porque detecta el ADN de la microbacteria. Después tenemos PCR convencionales y cultivos no. ¿Qué es el DINESTO? Es una prueba de diagnóstico rápido que sirve para el diagnóstico de la resistencia de tuberculosis y resistencia a rifampicina. ¿Y por qué solo resistencia a rifampicina? Si para hacer MDR, ¿cuál es la condición? Hay que ser resistente a qué? A veces siento que hago productos. Isoniazida y fungicida. Esa es la definición de un paciente que tiene fungicida. ¿Y por qué tiene solamente detecta el isoniazida? Porque se dice que si tenemos 10 pacientes con el gen de resistencia a la fungicida, 9 también van a tener el gen de resistencia isoniazida. Es decir, si tenemos un gen expert positivo para tuberculosis y con resistencia a la fungicida, nosotros lo catalogamos como FDA.
Pero no es lo mismo cuando es al revés. Cuando tenemos un paciente o 10 pacientes con agente de resistencia a isoniazida, 1 o 2 podrán tener agente de resistencia a isoniazida. ¿Será que MDR? No. Será monoresistente isoniazida. Eso no me interesa. Detecten ADN de la micobacteria y los cambios que producen el ADN, la resistencia a la rifampicina. Esa es toda la secuencia que no se la voy a explicar porque ahora vamos a entender que no es necesario. En varios estudios han demostrado, por ejemplo, la sensibilidad del G-Nextor como prueba inicial reemplazando la vaciloscopía, lo cual se utiliza en Europa y en Estados Unidos, ya utilizan el utilizan de frente el G-Nextor, una sensibilidad cercana al 99%, al 90% y una especialidad cercana al 100%. En aquellos pacientes con vaciloscopía negativa y con criterio de enfermedad, G-Nextor. Es ideal en aquellos pacientes con VIH, porque los pacientes de VIH son paucivacilares, poco vaciníferos y a veces el material legal es muy escaso, es muy complicado, pero cuando se detecta el ARN de la micobacteria, la vuelta a quedar, necesita solo lugar y listo. Acá no necesitamos 10.000 bar para que salga positivo el PK. Acá no sale en este PK positivo, no, solamente sale positivo y si tiene el gen de resistencia de la vaccina, sí o no, nada más. A pacientes que ya han tenido persistentemente o anteriormente resistencia a la rifampicina. Los aportes, miren, luego de más de 100 años hay una herramienta con la capacidad de reemplazar la vaciloscopía, que es el DINEX. Los principales aportes en pacientes con alta sospecha de tuberculosis con un PK negativo, ¿no? Y en especial con riesgo de morir, es decir, VIH. Diagnostica tuberculosis con resistencia a la rifampicina en casos previamente tratados o con alta sospecha de la misma. El cultivo de las micobacterias, el cultivo convencional, establecer un diagnóstico de certeza, identificación de las especies y estudio de sensibilidad. Tenemos medios sólidos y medios líquidos, los que más utilizamos son el low frequency, ¿no? La diferencia es el objetivo de la ventaja es el único diagnóstico de certeza de la tuberculosis y es más sensible que un PK. ¿No? Mientras que el PK detectado muerto mínimo 10.000 más para que sea PK positivo, el cultivo solo le hace falta 10. Inconvenientes es muy lento crecimiento, hasta 2 meses. Es menos accesible porque no en todos los lugares. Ustedes cuando vayan a su cosa no van a cultivar, las cosas tendrán microscopio, pero ustedes vean la vaciloscopía, la y es mucho más caro. El tratamiento, hay 2 características importantes. Hay 2 características importantes. Respecto a las propiedades de los fármacos antituberculosos, la capacidad anticida. Recuerden, es la capacidad para matar a los bacilos que se multiplican muy rápidamente, los que son metabólicamente muy activos y los que están localizados en las paredes de las cavernas. ¿Por qué? Porque los que se ubican en las paredes de las cavernas son aquellos que tienen un citoplasma y esa pared es mucho más grande, son los peores de todos, ¿no? Y la actividad es una actividad esterilizante, ¿no? Que es la capacidad del fármaco para matar los bacilos persistentes que causan recaídas, ¿ya? Es decir, que están en estado metabólicamente mientras en un crecimiento intermitente. Cada cual es una característica de una droga que gusta exacto, que tiene efecto bactericida, que tiene efecto esterilizante. ¿Qué quiere decir? El bactericida es el que mata la mayor cantidad de bacilos que están en la pared celular, los que se multiplican muy rápido, los que tienen un metabolismo muy rápido, y aquellos que quedan, que son capaces de enfermar por tuberculosis, de tener recaídas, a ellos va la papelera esterilizante. Aquellos fármacos que previnen las resistencias en combinación con otras drogas y los que generan mínima toxicidad. El tratamiento ideal de la tuberculosis obviamente es esto, ¿no? Ya no es H3, R3 como hasta el 2000.
2018, desde el 2025 ya es, si se recibe el medicina, la segunda fase de tratamiento se da todos los días. ¿Cuál es el cambio con los pacientes de VIH? ¿Cuánto? Hasta viernes. Los que empiezan ahora en tenemos fármacos. ¿Hay más? No cambio, todo está exactamente igual a los de 2025, exactamente igual. A nosotros que tengamos tuberculosis familiar, tuberculosis pericárdica, tuberculosis central, etc. El tiempo de constitucional. Ahora se trata exactamente igual. Antes se trataban 7 meses los pacientes con tuberculosis, después se trataban 9 meses, después se trataba un año. Ahora se trata exactamente los mismos pacientes VIH y no VIH, salvo las indicaciones de tuberculosis universal. ¿No? Estas son las dosis, están en su guía. Lean esta guía de actualización de tiempo que les voy a preguntar ahí. En un vago no les nada. Estos son factores de riesgo para la tuberculosis resistente. Fracaso al esquema con medicamentos de primera línea, contacto de antes no se tenía muy claro cómo es que uno hace tuberculosis normal y después hace tuberculosis resistente, porque era un poco viable que tú te vayas en una copa y justo transpires un bacilo resistente. Ahora esa es la forma en la cual uno se contagia de tuberculosis. Tú te puedes tener la tan mala suerte del mundo de encontrarte con una persona que tiene TMDR y que esa persona TMDR te contagie con su vacilo y tú ni siquiera hagas tuberculosis sensible, de frente a las TMDR. Es lo que pasa. Haya recaída dentro de los siguientes 6 meses después de haber sido dado de alta. No basta con terminar el tratamiento, que el neurólogo tiene que dar de alta al paciente. Si no le da de alta, es como ustedes, ¿no? Acaban en la universidad 5 o 6 años, pero tenemos alta su título, igualitos. Recaída luego de haber sido dado de alta con medicamentos de segunda línea, en aquellas personas privadas de la libertad y residentes de albergues, atención de tratamientos múltiples, que han tenido más de 2 episodios de tuberculosis, antecedentes de irregularidades en el tratamiento, abandono, como terapia no supervisada, todos estos síntomas están explicados en una línea en la guía de la norma técnica. Contacto de personas que realizó con TEL. Comorbilidades asociadas, como ustedes ven siempre, diabetes mellitus, insuficiencia renal, tratamiento inmunosupresor, VIH y otros, y trabajadores y estudiantes de la salud. ¿Los ustedes no estudian? Hay que cuidarse. No son inmunes, no piensen como un doctor, ya no son peleadores como son un médico. Este es el actor como para la competencia. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? No, muy bien. ¿Ninguna duda? Gracias. La otra semana su examen, 8:30 en punto, por favor.